Padre celestial, te damos gracias por esta linda noche que tú nos regalas. Gracias por esta oportunidad de reunirnos, Señor, para estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, por el regocijo al escuchar estos testimonios de tu poder en la vida de nuestros hermanos, de este niño por el cual hemos estado orando, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de Belkis y su cuerpo, Señor, totalmente sano, Señor, por lo que has hecho en la vida de Luis, Señor, también. Gracias, Padre. Gracias porque no todo es pedir, tenemos también mucho por qué agradecer. Yes. Señor, y sabemos que de igual manera podemos venir ante ti, Señor, para cualquier cosa, sea grande o pequeña, porque a ti te interesa. Aleluya. Todo lo que tiene que ver con nosotros es de interés para ti, oh Dios. Amén. Y es de agrado a ti, oh Dios, que vayamos Aleluya. A tus pies, Señor, para reconocerte como Señor y Rey, y para saber también que nosotros reconocemos, Dios, que tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, y eres tú, oh Dios, que nos diriges de verdad en verdad, Señor, a lo que tú deseas para nuestras vidas, Padre, a lo que tu palabra nos quiera enseñar en esta noche. Abrimos nuestro Aleluya. Corazón, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú quien ilumines nuestros pensamientos, que seas tú quien reveles la verdad de la palabra a nuestros corazones. Queremos aprender, Señor, de ti, no solamente para adquirir conocimiento, Señor, pero para que tú transformes nuestras vidas. Tu palabra dice que ella es como una espada de doble filo que penetra. Y en esta noche te pedimos, Dios, que tú penetres nuestros corazones. Aleluya, Señor, que tú entres a esos lugares que quizás han estado cerrados a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, pero que tú, oh Dios, obres de la manera en que tú quieras obrar. Señor, hemos pasado y estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos de pandemia que han creado distanciamiento, Señor, en tu iglesia. Señor, que ha hecho que algunos se acomoden, Padre Santo, a ver una pantalla, oh Dios, pero no es el ver la pantalla, porque muchos están ahí, están hambrientos de ti, Señor, y están buscándote y se están acercando a ti, pero muchos se han acomodado, oh Dios, nos hemos acomodado, Padre Santo, y necesitamos que el fuego de tu Espíritu Santo una vez más obre en nuestras vidas, que la verdad de tu palabra, Señor, revolucione nuestro ser, Padre Celestial, y eso es lo que queremos, Señor, que este estudio de tu palabra haga en nuestras vidas, Dios. Habla tú, oh Dios, habla tú a través de ella. A veces van a ser cosas duras, a veces van a ser cosas que quizás no querramos escuchar, pero que son necesarias, Dios, para lo que tú quieres hacer. Y en esta noche, Señor, entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestros pensamientos a ti, oh Dios, y te pedimos, háblanos, Espíritu Santo, háblanos a través de la palabra. Llévanos a Cristo, revélanos su poder, su amor, quién Él es y lo que Él quiere de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En esta noche vamos a continuar con el capítulo 2 de Romanos. Y como hicimos un paréntesis la semana pasada, un lindo paréntesis para los que fueron al campamento, vamos a hacer un pequeño repaso rapidito para ubicarnos hasta donde estamos hoy, que es el capítulo 2. El Nuevo Testamento, como ustedes saben, está formado de 27 libros. 4 de ellos son los evangelios que nos revelan la historia de Jesús. Luego tenemos el libro histórico, que es el libro de Hechos, que estudiamos por un año o más de un año y medio, y que fue de mucha bendición para nuestra vida. Ahora hemos entrado en las epístolas o las cartas de Pablo, y no solo Pablo, pero hay otros autores de las cartas, conocidas también como las epístolas.
y el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro escatológico, que nos habla de los últimos tiempos, que es Apocalipsis. Entonces, en el estudio de Hechos, en Hechos 1:8, vimos cómo Jesús le dice a sus discípulos, me seréis testigos. Y les dice, desde Jerusalén, que era donde estaban ellos en este momento, hasta lo último de la tierra. Y obviamente, en ese momento en que Jesús dice estas palabras, el centro del mundo era Roma, ¿verdad? So, cuando ellos escucharon esta orden, probablemente su mente se fue. De aquí seguimos acercándonos hasta que este evangelio llegue a Roma, ¿verdad? Hoy en día sabemos que el mundo se ha expandido, ¿verdad? Pero también estamos viendo el cumplimiento de estas palabras de Jesús, porque el evangelio está llegando a muchas partes del mundo donde antes no había llegado. Y hay maneras diferentes usando la tecnología y muchas otras cosas donde el evangelio está llegando. De hecho, estamos orando porque la compañía donde Luis trabaja están haciendo una Biblia para una tribu, ¿verdad, Luis? En África. Y están traduciendo la Biblia a ese dialecto para que ellos también conozcan la palabra de Dios. Amén. También vimos en el estudio de Primera de Romanos, que nos estuvo hablando el pastor hace unas semanas, que las cartas tienen un estilo típico, ¿verdad? Tienen un encabezamiento que el pastor nos mostró, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Comienza la carta de Romanos, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos una carta, hoy en día, y ahí se usa muy poco carta, porque mayormente lo que hay son emails y cada vez son más informal, ¿verdad? Pero se acostumbra poner la firma ¿dónde? Con mucho respeto, atentamente, sinceramente, con un despido, ¿verdad? Y luego el nombre de la persona. Pero en las cartas, en las epístolas que vemos aquí en la Biblia, se comienza diciendo quién está escribiendo la carta. So, aquí Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, sabemos que él es él quien está dirigiendo esta carta. Hay un destinatario, o sea, aquellos a quien está dirigida. En este caso, en el versículo 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hay un saludo, vemos en la segunda parte del versículo 7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase es muy típica de Pablo y la vamos a ver en muchas de sus cartas, ¿verdad? Y hay un tema que se trata, el pastor nos habló de esto también, y es el versículo 16 y 17 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema del libro de Romanos. Vemos que aquí Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento que es Habacuc 2:4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase transformó la vida de Martín Lutero, ¿verdad? Uno de los reformadores más reconocidos. Y también se ha visto que el libro de Romanos ha sido clave en los grandes avivamientos que han ocurrido, ¿verdad? A través de los años. El pastor mencionó en su estudio, yo no voy a entrar en eso, varios de los grandes hombres que Dios usó para traer estos avivamientos, y de una manera u otra el libro de Romanos fue un libro clave
para provocar ese avivamiento. Así que si estamos pidiendo un avivamiento, estamos en el libro correcto, ¿verdad? Y en el lugar correcto también, buscando al Señor y estudiando su palabra. El autor, obviamente, él mismo lo declara, Pablo, el siervo de Jesucristo. Queremos recordarle que también era una costumbre en ese tiempo, esta palabra a mí me cuesta un poquito de trabajo decirla, usar amanuenses, tipos secretarios, ¿verdad? Era un escriba que escribía la carta mientras la persona la dictaba, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Si vamos al capítulo 16, versículo 22, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esto no es una contradicción. Pablo escribió la carta, Tercio fue el escriba o el amanuense que redactó, o sea, escribió la carta por él. Más que cualquier otro discípulo o apóstol, Pablo fue responsable por el esparcimiento del evangelio a lo largo del Imperio Romano. Y vamos a estar viendo, bueno, lo vimos cuando estudiamos Hechos y ahora estudiando las epístolas también vamos a ver la influencia de él en lo que fue el esparcimiento del evangelio. En Hechos estudiamos que él hizo, ¿cuántos viajes misioneros? 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando el evangelio, y no solo predicaba el evangelio, pero establecía iglesias, ¿verdad? Dejaba líderes en esa iglesia y él se iba. Pablo era un apóstol porque él fundaba iglesias, ¿verdad? Y ya dejamos claro cuando estudiamos Hechos que apóstol no es un rango. Apóstol era uno que llevaba las buenas nuevas y fundaba iglesias, llevaba el evangelio a los diferentes lugares y establecía iglesias. Él escribió esta carta a los romanos desde Corinto, que también lo estudiamos cuando estudiamos Hechos, hacia el cierre de su tercer viaje misionero, y como nos dijo el pastor, probablemente entre el año 56 y 57 después de Cristo. ¿Qué sabemos de Corinto? Bueno, estudiamos en Hechos que Corinto era el principal centro político y comercial de Grecia. Casi todo el tráfico entre el norte y el sur de Grecia tenía que pasar por esta ciudad. Debido a que Corinto era centro mercantil y albergue de toda clase de viajeros, su población dice que era bulliciosa y licenciosa. Y eso lo busqué, quiere decir que tenían licencia para todo, ¿verdad? En otras palabras, carecía de moralidad. El estado de la ciudad no era bueno en cuanto a la moral. También estudiamos que ahí estaba el templo de Afrodita, conocida también como la diosa del amor, y que habían unas 1000 sacerdotisas que se dedicaban a rituales no de adoración, sino de prostitución, y por las noches obviamente salían a ejercer su oficio y a practicarlo en la ciudad. Así que cuando Pablo está escribiendo esta carta, el mundo que Pablo estaba viviendo no era muy diferente a lo que nosotros estamos viendo hoy con el libertinaje que estamos viendo en el mundo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Pero Pablo estaba en Corinto recaudando dinero para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén que estaba necesitada, ¿verdad? Una iglesia que necesitaba el apoyo y él estaba recaudando fondos allí para llevar esta ofrenda a Jerusalén. Cuando escribió Romanos, le escribió para contarle a los romanos de su visita y la carta es probable que la haya entregado Febe. Si vamos a Romanos 16, 1 y 2, leemos, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que
la portadora, o sea, la que entregó esta carta a la iglesia en Roma, se cree que fue Febe, debido a este escrito en el capítulo 16. Pablo añoraba ir a Roma. Y el pastor nos habló de esto en el capítulo 1, versículo 8 al 10, que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él no había ido a Roma, no conocía esta iglesia cuando él escribió esta carta, había escuchado de la fe de los romanos y se regocijaba en eso, oraba por ellos, no solamente les decía voy a orar por ustedes, sino que dice que oraba y rogaba a Dios por ellos, pero también rogaba que si Dios era su voluntad, él pudiera un día visitar esa iglesia y verlos personalmente. ¿Qué sabemos de la iglesia de Roma? Bueno, pues sabemos que Roma era la capital y la ciudad más importante del Imperio Romano. En los tiempos de Pablo, se cree que la ciudad tenía una población de más de 1 millón de personas, o sea, era bastante grande, pero muchas de ellas eran esclavos, porque se usaba la compra y venta de esclavos, pero también que alguien pagara para que un esclavo fuera puesto en libertad, lo hicieran libre. Todo esto sucedía en el Imperio Romano y en Roma. No sabemos quién fundó esta iglesia. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Es posible que judíos de Roma que estuvieron presentes el día de Pentecostés, y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 10, lo pueden leer después, recibieron el Espíritu Santo, se convirtieron allí quizás con el mensaje de Pedro, cuando él se levantó, dice que más de 3,000, ¿verdad? Se arrepintieron y recibieron a Jesús como su Mesías. Regresaron a Roma, formaron casas cultos que rápidamente se cree que crecieron y estaba formada entonces la iglesia de Roma por judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero ¿qué sucedió? En el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, incluyendo los judíos cristianos. Aún aquellos que decían ser ya cristianos, Claudio los expulsó. Y esto lo vemos en Hechos 18:2. Lo pueden leer también. Y aunque Pablo no había visitado a Roma, en sus viajes había tenido la oportunidad de conocer a algunos de estos cristianos romanos, tales como Priscila y Aquila, que son mencionados ahí en el capítulo 18, que habían venido, ellos salieron de Italia, cuando Claudio dio el edicto de que salieran todos los judíos, y tuvieron que irse de Roma. Así que a través de sus viajes, Pablo conoció a muchos de estos que eran parte de la iglesia de Roma, que tuvieron que salir, ¿verdad? Y él los conoció, y vemos después al final del libro donde él hace tantos saludos, y a veces decimos, ¿por qué tantos nombres de gente que no conocemos y demás? Pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Como el Señor, a veces por una persecución, a veces por un edicto de un emperador, a veces por lo que sea, Él hace que la gente salga, ¿verdad?, de un lugar, pero para que su palabra llegue a otros sitios que quizás de otra manera no hubiera llegado, ¿verdad? El edicto, obviamente, o mandato del emperador expiró, así que para el tiempo que Pablo escribe esta carta de Romanos, ya muchos judíos cristianos habían regresado a Roma. Durante la ausencia
de los judíos, la comunidad de los cristianos gentiles, no judíos, pero cristianos gentiles que estaban en Roma, había crecido. La iglesia seguía en Roma, pero ahora no habían judíos cristianos, sino eran gentiles cristianos los que estaban creciendo en número. Cuando Pablo escribe esta carta, había una división. ¿Okay? Esto lo estudiamos también en Hechos. ¿Se recuerdan? Que los judíos que se habían convertido, algunos de ellos querían continuar con sus leyes y tradiciones y querían que aquellos gentiles que se convertían también entraran en ese mismo ritual, en esas mismas ceremonias y demás cosas que ellos hacían. Esto había causado una división porque los cristianos gentiles no les interesaba seguir las reglas del Antiguo Testamento ni las demandas de la ley de Moisés. Entonces, Pablo, cuando escribe esta carta, se dirige de una manera teológica a este problema, pero también estaba resolviendo un problema social porque la iglesia no podía estar dividida, porque Dios había llamado a Pablo para ser el apóstol de los gentiles, como Pedro lo había sido el apóstol de los judíos. Y la iglesia es una. Entonces, Pablo dirige esta carta con el propósito de dejarles saber cuánto les amaba, pero también de que había que resolver este problema. Estuve leyendo en el comentario de Jameson, Foster y Brown, y ellos hacen este comentario acerca de Romanos. Ellos dicen: de todas las epístolas que sin duda alguna fueron escritas por nuestro apóstol Pablo, esta es la más completa, la más brillante. Tiene tanto en común como un tratado teológico, como posee el calor y la familiaridad de una carta verdadera. Él la escribe de una manera para enseñarles la doctrina, pero a la misma vez está tiernamente mostrándoles su interés, su amor, su pasión para que ellos siguieran creciendo y sirviendo a Dios. Romanos es la más formal de las cartas de Pablo. Expone de un modo sistemático la doctrina de la justificación. Y una cosa que vamos a aprender a través de los diferentes maestros que van a estar enseñando los diferentes capítulos son palabras que tienen que ver con doctrina que para algunos quizás sean familiar y otras las vamos a aprender. Y justificación es una de las más importantes que está en este libro. El tema de la epístola es la justicia de Dios, como vimos en los versículos que leímos al principio. Se discuten en ellas cierto número de doctrinas básicas que, como les dije, vamos a estar estudiando en los diferentes capítulos. ¿Cuáles son algunas de ellas? La revelación natural. Si no sabe lo que es la revelación natural, lo vamos a aprender. La universalidad del evangelio, la universalidad del pecado. El pecado es universal. No es un problema de solo un grupo o un sitio, es universal. La justificación, como les dije. La propiciación, que quizás es una de las pocas palabras que se usa en la iglesia, pero sumamente importante. La fe. ¿Cuál fue el pecado original? La unión del creyente con Cristo, la elección y el rechazo de Israel, lo vamos a ver en este libro. Los dones espirituales se mencionan tanto aquí como vemos también después en Corintios. Y el respeto a la autoridad. Como dijo el pastor del púlpito los otros días, nos guste o no, tenemos que orar y interceder por nuestros líderes que estén en autoridad, nos gusten o no, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña que hay que respetar la autoridad. Por lo tanto, Romanos es primordialmente una obra de doctrina. Se dice que todas las doctrinas, menos quizás la escatología, o sea, Pablo no habla en este libro de los tiempos finales,
tanto como lo hace quizás Juan en Apocalipsis, todas las doctrinas se encuentran en Romanos. Todo lo que la Biblia enseña acerca de doctrinas se encuentra. Ha sido llamada la carta magna de la fe. Yo busqué carta magna porque yo tenía una idea de lo que significaba, pero realmente no. Y busqué la definición y dice que es la ley fundamental que fija la organización y política de un Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de los ciudadanos, especialmente otorgada por un soberano. Sabemos que ese soberano es Dios, y lo que vamos a estar leyendo en este libro es la ley de Dios, establecida por Dios para nosotros, los ciudadanos del cielo, que vivimos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Así que vamos de saludos y deseos de verlos al poder del evangelio para salvación a todo aquel que cree, judío y gentil, o judío y griego, como dice él aquí, a la justicia de Dios que se revela en fe y para fe, a la poderosa declaración, el justo por la fe vivirá. Y entonces llegamos al versículo 18, que nos leyó el pastor en la última lección, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto es como cuando alguien apaga la luz y todo se pone oscuro, ¿verdad? Hasta ahora todo muy bonito. Muchos saludos, mucha gracia, ¿verdad? Mucho favor de Dios, mucha justicia. Pero de pronto habla de una palabrita que tiene 3 letras, pero es sumamente horrible. Wow. La ira de Dios. Wow. Y este versículo dice que la ira de Dios se revela. Aquí vemos que el Dios que por gracia otorga salvación también es un Dios que juzgará. Y esto no se habla mucho. Sí. Hubo un tiempo en la iglesia, años atrás, que había los pastores que le decían en inglés de doom and gloom, ¿verdad? No sé cómo se diría eso en español, pero eran los pastores que los veían como aquellos que predicaban las cosas negativas porque hablaban del infierno, hablaban del pecado, hablaban de la ira de Dios. Pero por muchos años después, la iglesia quizás comenzó bien, pero se fue a un extremo. Quiso demostrar que Dios era un Dios de amor, que ama al pecador, que te recibe tal y como tú eres. Y todo eso es verdad, pero para no asustarlos, para que no se vayan, para que vengan y que crezca la iglesia en número, no se habla de que el mismo Dios de gracia es santo y un día va a juzgar. Y dice, va a juzgar toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este capítulo no está fácil. Créanme que no está fácil. Para entrar en el capítulo 2, vamos a leer unos versículos más del capítulo 1 y después entramos, porque es como una continuación, ¿verdad? El 28 dice, del 1-28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia y continúa, ¿verdad? ¿No les parece que estamos viendo lo mismo hoy? Esta lista, cada cosa que vemos ahí, pudiéramos decir que no pasa un día en nuestra vida que no veamos una manifestación de una de estas características que aquí se describen. Esto podemos verlo también, ¿verdad? Como que dice que Dios los entregó. A los que rechazan a Dios, Dios los entrega para que sigan con sus deseos, sus vicios. Y Él espera a ver hasta dónde van a llegar. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? ¿Por qué Dios hace esto? Para conocer que algo es bueno, necesitamos conocer lo que es malo. ¿Verdad? Para entender las buenas nuevas del Evangelio y la gracia de Dios, es necesario conocer cuán malos somos nosotros delante de Dios. Si tú piensas que tú eres bueno, tú no vas a pensar que necesitas la salvación de Dios. Tú eres bueno. Pero la Biblia nos dice, y Romanos tiene muchos versículos de eso, yo solamente voy a leer 2 de ellos y uno de Salmos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No dice unos cuantos, dice todos. Y en ese todo estoy yo. En ese todo están todos. Amén. Estamos todos. Salmos 7:11, lo encontré súper fuerte este versículo, pero es verdad. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Diríamos, ¿pero acaso Dios no es amor? Sí, Dios es amor. Pero dice que Él está airado todos los días contra aquellos que son impíos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. So, si miramos el libro de Romanos, no es un libro de pasarle la mano a nadie. ¿Okay? Y se lo damos como advertencia hoy. Si usted quiere oír palabritas suaves, no lea Romanos. Cambie el canal. ¿Okay? Cambie el canal, como dice la pastora. Cambie el canal. Pero si usted quiere conocer la verdad de Dios, es necesario que para conocer lo bueno, entendamos de lo malo que Él nos ha sacado a nosotros y nos está librando, y de la gracia que Él tiene para con cada uno de nosotros. John MacArthur dice, aunque la evidencia proveniente de la conciencia, la creación y la palabra de Dios es irrefutable, estas 3 cosas dan evidencia irrefutable, los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. So, aunque tienen la evidencia de la palabra de Dios, tienen la evidencia de la creación, porque ¿quién puede mirar la creación y no pensar que hubo un ser sobrenatural, especial y soberano que la hizo? Aunque el hombre quiera decir que venimos del mono, no tiene base para describir ni siquiera el pétalo de una rosa, ¿verdad? Y la conciencia que nos dice que hay algo moral, ¿verdad? Rechazan la evidencia con tal de aferrarse al pecado, dice John MacArthur. Pero hasta aquí vamos bien. Nosotros somos cristianos.
Dios juzgará al pecador, al hombre que lo rechaza y escoge vivir su vida apartado de él. ¿Qué dice el versículo 32? 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto está fuerte. Quiere decir, no son inocentes quien ha entendido que hay un juicio. Si tú sabes que tú rompes la ley del tráfico, ¿verdad? El tránsito, el policía te para, tú sabes que el ticket viene. ¿Por qué? Porque para que te dieran la licencia, tú tuviste que pasar un examen y tuviste que conocer cuáles eran las reglas. Entonces, no eres inocente si quebrantaste esa ley. Y aquí dice que habiendo entendido que hay un juicio, ¿verdad? No solo continúan haciendo las cosas, sino que se complacen, hayan placer con aquellos que también las practican. Ouch. Y aquí vienen dos palabras que me han estado atormentando desde que las leí. Por lo cual, versículo 2:1, eres inexcusable. Aquí no se escucha aleluya, nada más que ouch. ¿Ah? Sí. ¿Cuántas veces hemos ido ante Dios con una excusa? ¿Cuántas veces hemos hasta llorado delante de Dios pidiendo que nos excuse? Aquí no le está hablando a los pecadores. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Fuerte. Por lo cual, ¿tú qué? ¿Tú qué dices ser religioso? ¿Tú que te escondes detrás de ritos, ceremonias y tradiciones? Hoy voy a la iglesia todos los domingos. Hoy yo oro. Tú que te justificas a ti mismo. Señor, pero es que yo. Tú que dices ser bueno. Tú que das limosnas y ayudas al necesitado. Tú que te escondes detrás de una familia que por años o generaciones es cristiana. Tú que eres miembro de una iglesia. Tú que confías en ti mismo. Yo puedo. Tú que no pones tu confianza en Dios solamente para tu salvación. Estás haciendo cosas creyendo que por tus propios esfuerzos puedes hacer algo porque tú eres bueno. Tú eres inexcusable. ¿Qué dice Mateo 23:27? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús no le estaba hablando a los que no iban a la iglesia. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí no le están hablando a los incrédulos y pecadores, sino a aquellos que dicen ser cristianos, judíos y gentiles. Ahí nos está hablando a nosotros. Morales que practican la religión, pero que creen estar exentos del juicio de Dios porque no han incurrido en los pecados morales que se nombran en el capítulo 1. Y como yo no me encuentro en ninguna de esas listas, ¿verdad?
Me creo que estoy bien. Pero no tienen una verdadera relación con Dios. Tienen más conocimiento que los paganos. Tienen más conocimientos que los no creyentes. Pero ¿saben qué? Por esa razón tienen más responsabilidad ante Dios. Porque conocen. Pablo presenta su caso en contra del moralista, o sea, del religioso que estamos viendo en este cuadro, judío o gentil, mediante 6 principios que gobiernan el juicio de Dios. El juicio de Dios se puede basar en estos 6 principios. Dios juzga conocimiento. Dios juzga verdad. Dios juzga culpa. Dios juzga obras. Dios juzga imparcialidad. Él no toma lados. Dios juzga motivos. El hombre no tiene manera de hacer ese juicio. Por eso Dios puede decirnos, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quiénes son? Moralistas, repetimos, que creen estar exentos al juicio de Dios, o aquellos que son súper religiosos, pero no tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. ¿Qué dice la otra parte del versículo? Te condenas a ti mismo. Si eres religioso, si somos religiosos solamente, nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el que tiene conocimiento para juzgar a otros, se condena a sí mismo porque tiene conocimiento para evaluar su propia condición. Si yo tengo conocimiento de mi condición y veo mi misma condición en otro, tengo conocimiento para decir, ¿verdad? Como dijimos ahorita, tienen más conocimiento, por lo tanto, mayor responsabilidad. Hay una frase muy conocida que dice, cuando tú apuntas a alguien, hay un dedo hacia ellos y 3 hacia ti. Cuidado con el dedo. Cuidado con el dedo. Porque tú que juzgas, dice el versículo, haces lo mismo. En su condenación a los demás, se han excusado y pasado por alto sus propios pecados. O ellos sí, yo no. ¿Verdad? Esto es mirar la paja en el ojo del hermano y no mirar la viga que hay en el nuestro. ¿Se recuerdan del fariseo? Lucas 18 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba orando al lado de él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni estar cerca de la gente, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. O sea, Dios, ten piedad de mí, soy pecador. Dice la Biblia, ¿cuál salió justificado? Vean Lucas 18. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Cuando Dios juzga de acuerdo a la verdad. Como dijimos ahorita, el juicio humano está distorsionado. No es de acuerdo con la verdad. El juicio de Dios es correcto. El día que Dios juzgue, Él va a tener derecho
de juzgar porque Él sabe lo que es correcto. Y no solo eso, pero justicia y rectitud son su naturaleza. Entonces, ¿qué hace el hombre? Juzga por apariencia. Lo que ve. No conoce el corazón. No conoce los motivos como lo conoce Dios. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios puede juzgar con verdad porque su naturaleza es verdad. Vamos a ver algunos versículos. Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es el cimiento, el fundamento, ¿verdad? De un edificio. El fundamento del trono de Dios es la justicia y el juicio. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Delante del trono de Dios está la misericordia y está la verdad. Y el fundamento es la justicia y el juicio. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo estaba la verdad. Y él mismo dijo en Juan 14:6, muy conocido por todos, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que recordemos que no es la religión la que nos salva. No es el ser religioso lo que nos salva. Es tener una relación con el Dios de justicia, que es la verdad. Versículos 3 y 4. Dice el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Como les dije, esta carta es bien blunt. Pablo no anda con pelos en la lengua, ¿no? Dicen por ahí, ¿verdad? Él dice las cosas como son, blanco y negro. O sea, analicemos nuestros corazones. En otra forma le está diciendo. Analiza tu corazón. ¿Eres cristiano o eres religioso? Si estás juzgando y estás haciendo lo mismo, ¿te crees que tú vas a escapar? Analízate. Nos dice Pablo. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí los hace pensar con una pregunta. O sea, ¿tienes por baja estima? ¿Tienes un bajo concepto? ¿Subestimas el valor de Dios o de algo? ¿Incluso tratas con desprecio? Es lo que le está diciendo aquí. ¿Tienes por baja estima la benignidad de Dios? ¿Qué es la benignidad de Dios? Es su gracia común. La gracia común de Dios es la que hace que el sol salga para justos e injustos todos los días. La gracia de Dios es la que da provisión al justo y al no justo. Es la gracia común de Dios. ¿Estás tú poniendo eso en baja estima? ¿Estás poniendo en baja estima la paciencia de Dios? En lugar de destruir a cada persona el mismo instante que peca, Dios nos libre. Dios en su gracia reprime el juicio. Dios salva a los pecadores de forma física y temporal de lo que merecen recibir, con el propósito de ¿qué? De mostrarles su amor y carácter salvador, para que tengan la oportunidad de arrepentirse, de conocerlo, de recibir salvación y vida eterna. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Porque hay mucha gente que dice, pero están diciendo que Cristo viene ¿desde cuándo?
que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios por su paciencia, yo llegué a conocer esa verdad. Gracias a Dios por su paciencia, yo puedo ser libre del juicio que viene, con el que Dios juzgará al que lo rechaza, ¿verdad? Longanimidad. El aparente Dios no hace nada, no es más que tiempo que Él está dando al pecador para que se arrepienta. La gran cantidad de tiempo que Dios demuestra su bondad, su amor, su paciencia a la humanidad. Por eso no ha venido. ¿Cuántos se quedarían si Jesús llegara allá? Sin embargo, Él espera con qué fin, para que te guíe al arrepentimiento, dice el versículo al final. El propósito de Dios en esperar es para que el hombre se aparte del pecado, se acerque a Dios y sea salvo. Versículo 5. Sí, ya estamos terminando. Versículo 5 dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los doctores llaman al endurecimiento de las arterias clorosas, ¿verdad? Aquí Pablo usa algo parecido para mostrarnos el corazón endurecido espiritualmente. Pero dice que ese corazón endurecido es un corazón no arrepentido. Así que si somos religiosos con un corazón endurecido, lo que nos está diciendo aquí, porque después dice atesoras para ti ira para el día del juicio, es que el religioso no es salvo. Si eres un religioso con un corazón endurecido y estás atesorando para ti la ira de Dios, arrepiéntete. Arrepintámonos, si eso es lo que estamos viendo en el espejo en esta noche. No es salvo. Por lo tanto, junto con los no creyentes, estará presente en el juicio de Dios. Versículos 6 al 11 dice, y con esto vamos a, estos últimos vamos a terminar. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmoralidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Ahí estamos todos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 6 dice, conforme a sus obras. Nosotros sabemos que no somos salvos por obras, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz, por reconocer su sacrificio y por reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Pero la Biblia nos enseña que el juicio de Dios se basa en las obras de cada ser humano. Las obras, y esto me gustó mucho porque dice, las obras del creyente, aquellos que son salvos, redimidos por la sangre de Cristo, no son la base de nuestra salvación, sino la evidencia de ella. Porque somos cristianos, hacemos buenas obras. Porque somos de Cristo, las obras de Cristo debemos hacer. La evidencia de las obras en nuestra vida no es porque somos buenos, sino porque somos de Él. Y no lo voy a leer para redimir el tiempo, pero léanse Santiago 2, 14 al 20,
Y ahí está el versículo que comprueba esto que les acabo de decir. Vida eterna, versículo 7, todo hombre vivirá para siempre. Los creyentes e incrédulos vivirán para siempre. Pero vida eterna es el regalo de Dios para los que creen, perdición o juicio eterno, condenación para aquellos que desprecian o rechazan el regalo de Dios. Versículo 8 al 10, vemos que se destaca ahí, la ira y el juicio de Dios no hace acepción de personas. Dice al judío primeramente y también al griego. Ahí están todos. ¿Por qué el judío primero? Porque a los judíos vino. Dice Juan 1 al 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gloria y la honra también es para todos. Y gracias a Dios, muchos judíos están conociendo a Cristo y le están declarando su Señor y Salvador. Concluimos. No es ser religioso. No es leer la Biblia, orar, dar ofrendas, diezmos, ayudar a los pobres. Todo eso es bueno. Es vivir una relación con un Dios justo. Obedecer su palabra y creerle a Él. Así como un día Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, un día Dios juzgará al mundo, a todo aquel que rechace este mensaje de salvación. No seamos jueces. Pidamos a Dios tener la compasión de Jesús por las almas. Orar e interceder por aquellos que aún no han aceptado el regalo de salvación. Ser ejemplo en palabra, en hechos, realmente hijos de Dios. Seamos luz, seamos sal. Analicemos nuestro corazón. ¿Realmente amo a Dios y deseo hacer su voluntad? ¿Soy religioso? ¿Soy bueno? ¿Seré salvo? ¿Escaparé del juicio de Dios? Dios lo bendiga. Amén.